Hoy les voy a estar contando la leyenda del ñandú. Cuenta la leyenda que existía una mujer morena, muy bella y amable llamada Samimi. Dos hombres, bravos guerreros guaraníes, luchaban por su amor. Uno de los jóvenes se llamaba Yaseña Moñare, hijo de la luna, y el otro Ñanduguazú, avestruz. Una noche en que Yaseña Moñare suplicaba a Tupã, Dios, que lo ayude a conquistar el amor de Samimí, vio en lo alto de un enorme árbol una especie de encaje color plateado. Era perfecto y la luz de la luna lo hacía aún más bello. Esto deslumbró a Yaseña Moñare y entonces trepó el árbol para bajarlo y regalárselo a su amado. En este momento también pasó por allí Ñanduguazú, que al ver aquel tejido tan hermoso, se puso furioso por los celos al saber que su enemigo la conseguiría antes que él. Sin pensarlo dos veces, le disparó con una flecha. Yaseña Moñare cayó y murió en el agua. Entonces, rápidamente, Ñanduguazú trepó el árbol, pero cuando quiso tomarlo, solo quedó en sus dedos el tejido, que se desgarró al instante, comprobando que se trataba de una tela de araña. El remordimiento persiguió por varios meses a Ñanduguazú, hasta que un día su madre logró sacarle el terrible secreto. La mujer pidió entonces a su hijo que la llevase hasta aquel árbol. Así lo hizo Ñanduguazú, y cuando ambos llegaron hasta el lugar, vieron con sorpresa que en ese mismo sitio se encontraba un tejido idéntico al anterior. La mujer, queriendo consolar a su hijo, que desde la muerte de Yaseña Moñare vagaba sin rumbo por la selva, decidió regalarle un tejido igual al de aquel árbol. Para esto, la anciana se puso a estudiar con mucha atención la ida y venida de las arañas, mientras hilaban con tal perfección hasta lograr aquel encaje. Entonces, tomó sus agujas de tejer y empezó a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban, y utilizando como hilo las hebras blancas de sus cabellos, logró reproducir aquel singular tejido. Esta es la leyenda del ñandú.